El más reciente informe de Naciones Unidas revela que las violaciones a los derechos humanos cometidas en Nicaragua debe investigarse de forma independiente porque podría tratarse de crímenes de lesa humanidad por parte del régimen orteguista contra sus ciudadanos. El siguiente es un informe de nuestra cadena aliada, La Voz de América. El grupo de expertos de las Naciones Unidas que investiga las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua denunció que las autoridades del país centroamericano han cometido crímenes de lesa humanidad y que deben ser investigados de forma independiente. Concluimos que el presidente Daniel Ortega, la vicepresidenta Rosario Murillo y altos funcionarios del Estado identificados deben ser sometidos a investigaciones judiciales por su posible responsabilidad en los crímenes, violaciones y abusos. Jean-Michel Simon es el presidente del grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre Nicaragua, que desde el año 2022 investiga la violencia del Estado de Nicaragua desde el inicio del conflicto político en el año 2018. La situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado. El informe presentado este jueves en el Consejo de Derechos Humanos fue rechazado por el Estado de Nicaragua por considerar que los expertos obedecen a los intereses de potencias extranjeras. No aceptaremos a estos autoproclamados expertos en derechos humanos para que mediante sus reportes unilaterales y sesgados emitan un criterio irreal e irracional sobre la realidad del pueblo nicaragüense. El grupo de expertos instó a la comunidad internacional a ampliar las sanciones contra los funcionarios e instituciones involucradas en las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Justamente esa crítica situación contra los presos políticos afecta también a su entorno familiar. Así lo reveló la organización nicaragüense Unidad de Defensa Jurídica, que realizó un estudio sobre el impacto socioeconómico y psicosocial de la prisión política en Nicaragua, en la que se incluyen patrones represivos, en donde durante los últimos 6 meses se registraron allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, juicios telemáticos, violencia física y verbal contra familiares, que sin duda contribuyen a la violación sistemática de los derechos humanos. Es un gusto saludarte, Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica de Nicaragua. Alexandra, bienvenida. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Parece una frase trillada, pero el preso no es la única víctima. ¿Se traslada ello a su familia en casa, al entorno social incluso? Sí, claro que sí. Bueno, hay que tener en cuenta que pues las personas presas políticas son afectadas en todo su entorno familiar. Cambia enormemente la dinámica familiar, lo que implica el poder tener una persona en cárcel, el sostener pues prácticamente 2 economías, sobre todo en nuestro país, pues que aproximadamente el 73% de las personas detenidas eran jefas de hogar. Eso ha conllevado pues, un cambio enorme en las dinámicas familiares, una persecución para los familiares también, ha implicado destierro y un sinnúmero de cosas para las personas, pues, los familiares de las personas presas políticas y su entorno. En lo económico específicamente, entonces, la mamá tiene que salir de pronto a trabajar, el niño se descuida un poco. Bueno, pues desde el espacio en el que colaboro, pues se realizó pues una encuesta para personas presas políticas, familiares, perdón, de personas presas políticas entre el 2020 y el 2028 y el 2018. En ese contexto, pues como les decía, el 73% de las personas detenidas eran los jefes de hogar, quienes sostenían toda la economía familiar, y al verse las personas detenidas, toda la dinámica familiar pues recae sobre el resto de familiares, ¿verdad? Hay una predominancia de varones, había pues en ese contexto una predominancia de varones, se realizaron como 93 encuestas, de las cuales 92 eran varones, ¿verdad? Entonces toda esa afectación de los jefes de hogar, que en ese momento se reconfiguró a una carga hacia las mujeres, y ahí hubo un mayor incremento
incremento, quienes además de sostener las dos economías, también tenían que sostener a sus hijos, los hijos también en muchos de los casos se han visto impedidos de continuar con sus estudios, porque si están en el sistema público de educación, pues en muchos de los casos se les niega la educación a los familiares o a los hijos de las personas presas políticas y a las hijas. Entonces vemos a una sobrecarga sobre los otros familiares, pero también una afectación en el ámbito de salud, en el ámbito de educación y en los entornos laborales, porque las familias son estigmatizadas también y en muchos de los casos son hostigados en los lugares de trabajo y se ven forzados pues a perder sus trabajos. Adentro, Alexandra, salud física y psicológica impactada. Bueno, no es solo pensaría que es solo la sobrecarga. Debemos de considerar de que en torno a la psicológica, las personas de los familiares, sobre todo quienes visitan en las cárceles, son sometidos a una serie de situaciones en las cuales su afectación psicológica se profundiza, pues se ven perseguidos de manera general, pero además en los sistemas penitenciarios son forzados a pasar horas a la espera de que le permitan una visita familiar, ¿verdad? Cuando esto con personas detenidas por delitos comunes no sucede, pues obviamente pues sabemos lo que significa el estar en cárcel, pero las vulneraciones se incrementan para las personas familiares de personas presas políticas. No les permiten el ingreso de toda la paquetería que llevan, además de toda la gestión dentro, para poder ingresar al sistema penitenciario se complejiza, pero además también son sometidas a requisas abusivas, incluso en muchos de los casos con pues agresiones sexuales a los niños y niñas, en muchos de los casos también son desnudados para poder permitirles el ingreso y pues todo eso conlleva una afectación familiar. Pensando pues en el ámbito económico, pues está sometiendo pues a toda una familia a pues pensar en otras maneras de poder sostener pues la economía familiar, pero también tener presente que no sostienen solo afuera quienes se quedaron, sino también es sostener una segunda economía dentro del sistema penitenciario, que en muchos de los casos con mucho esfuerzo llevan las paqueterías y no todas se les permite el ingreso. Entonces hay muchas pérdidas que afecta pues toda la economía, que con mucha dificultad es sostenida. Por ahí. Alexandra, mínimo los niños quedan por fuera de estos impactos, por decirlo, indirectos, ¿o no? Sí, en efecto. A ver, los niños y las niñas se han visto afectados desde la persecución previa, durante la detención. Hemos visto muchos niños y niñas que quedan con muchos traumas a partir de las detenciones que son abusivas y con allanamientos ilegales dentro de los hogares, sin menoscabo de que los niños estén presentes y que puedan evidenciar la violencia con la que son detenidas sus familiares. Entonces, estás viendo que dentro de un hogar que probablemente está sostenido por estas personas, pues que está en su mayoría sostenido por las personas presas políticas y pues todo el vínculo familiar, y de pronto son abstraídos por una detención ilegal y arbitraria. No les permiten ver, no les dan información del paradero de sus familiares y los niños presencian toda esa violencia. Entonces, en muchos de los casos hemos visto incluso de niños que quedan con afectaciones graves de que cuando ven a una fuerza policial entran en pánico porque piensan que se van a someter a ese acto violento al que fueron sometidos cuando sus familiares fueron detenidos en sus casas. Ahora, a eso le sumamos que en los colegios públicos son estigmatizados o les niegan el derecho a la educación, que en los hospitales también se les dificulta el acceso a la atención médica. Y a eso también le sumamos que la ausencia familiar de esa persona que era proveedora de hogar y que probablemente era una figura bien presente dentro de los hogares como tal. Entonces, pues lo abstraen de una manera violenta, sin posibilidad de contacto continuo, y después ir a los sistemas penitenciarios y someterle a toda la presión que implica pues estar en un sistema penitenciario un niño. ¿Migración y desplazamientos forzados de pronto son una consecuencia? Sí, pues
como les decía, el hostigamiento en muchos de los casos es tan fuerte que los familiares se ven forzados a emigrar, pues a exiliarse. Hemos visto diversos casos que incluso los familiares no logran resistir el estar adentro por la persecución, por las amenazas de detención, que se ven forzados a exiliarse y por lo tanto algunas personas presas políticas han quedado en soledad, pues sin tener un familiar que les pueda visitar, sin alguien que les pueda llevar una paquetería, ni proveerles insumos médicos que el sistema de justicia no lo está, pues que el sistema penitenciario no lo está proveyendo. Entonces, esta persecución no solamente, bueno, y además no solamente es el exilio, hay que pensar que hay muchos familiares también que han salido del país con interés de retornar y están siendo desterrados, entonces están quedando en una apatría de facto. Entonces vemos un abandono en algunos de los casos de las personas presas políticas, ya sea por destierro o porque se vieron forzados al exilio los familiares. Y esto es toda una afectación familiar, o sea, implica pues todo un entorno enorme que trasciende más allá de las personas detenidas por razones presas políticas. Incluso las excarceladas también. Aquí la población nicaragüense está siendo afectada. Última, aunque en libertad, el destierro, esta figura las mantiene siendo víctimas de la dictadura. Así es. O sea, pues, son privadas de su nacionalidad, pero además les quitan sus propiedades, los allanamientos forzados dentro de las viviendas. O sea, hay un sinnúmero de afectaciones, incluso a los familiares que son estudiantes, el borrado de los expedientes académicos de tal manera que no les permite continuar con sus estudios. O sea, hemos documentado algunos casos en que los niños son sacados de las escuelas porque en la escuela, pues sobre todo pues en algunas escuelas privadas de comunidades pequeñas en los que el control territorial es enorme. Hemos tenido conocimiento de casos en que las autoridades de esas escuelas privadas son amenazadas porque tienen en sus registros a niños que son hijos de golpistas, porque así les llaman, y les amenazan de que si les siguen dando estudios van a cerrar las escuelas. Entonces, obviamente, las autoridades de esos centros de estudios pequeños dentro de estas comunidades lo que hacen es retirar la matrícula de estos niños. Entonces, hay niños que están quedando sin educación dentro del país también. Alexandra Salazar, coordinadora de Unidad y Defensa Jurídica, gracias por compartir estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio.